el sentir que estamos haciendo una premiera aquí en París, en la Casa de la Moneda de París, me parece todo como increíble. Hay un cepelín, hay un cepelín ahí. O sea, yo creo que es como un sueño hecho realidad. Llevamos 2 días de ensueño aquí en París. Totalmente. Está siendo muy, muy bonito, muy bonito. Creo que ni en nuestros mejores sueños nos imaginábamos algo así, poder disfrutar de una premiere en París, es maravilloso, y con todos vosotros aquí esperándonos no sé, es alucinante. Yo soy nuevo, para mí todo es una sorpresa, todo es un éxito y eso es muy alucinante, todo esto, y aquí en París, en Madrid, en todos los lugares del mundo, ¿no? I didn't think it was going to pass the Spanish frontiers, but I had a feeling we did something good, but I didn't know it was going to take so much interest from the rest of the world. France, Italy, Portugal, South America, it's Brazil, I mean, it's all over the world. It's taken everybody by surprise. Even Netflix, I don't think it was expecting this. So for us, it was a blessing. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 Tokio nunca deja de ser una rebelde. Pero sí que es verdad que yo creo que vamos a ver una Tokio un poquito más madura, un poco más relajada, aunque la esencia la sigue teniendo, es la misma Tokio de siempre, pero es verdad que ahora a lo mejor tiene un poco más de paciencia, pero cuando se le agota es un poco más peligrosa. Se resumiría muy fácil en que ya no hay Mónica, ahora hay Estocolmo. La evolución es enorme porque ella ha pasado de ser una mujer absolutamente normal y estándar, de una mujer cualquiera, a de repente encontrarse en un nuevo atraco, viviendo, huyendo de la justicia con un niño. O sea, son demasiadas cosas nuevas para ella y va a tener que adaptarse a muchas cosas nuevas. Es un hombre poderoso, calladito y es un enigma y dejamos así, ¿vale? Los espectadores tienen que verlo el viernes que viene, ¿vale?